El nacionalismo se ha reconfigurado, al menos desde el inicio del nuevo milenio, el cual amaneció con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Ante este hecho, la respuesta de Norteamérica y Europa fue detener los vínculos globales, así como fortalecer las fronteras y las capacidades de los gobiernos centrales. Cabe resaltar que dichas fronteras y capacidades habían sido minadas desde la expansión de la democracia, la globalización y el reconocimiento de las minorías culturales en las 2 últimas décadas del siglo XX. Así pues, el regreso del Estado ha sido también el regreso de la exaltación de la nación y de lo que generalmente podemos llamar nacionalismo oficial. Por otro lado, la velocidad de nuestro tiempo, es decir, del tiempo errante de la migración, el terrorismo, el racismo, el nacionalismo y el populismo, ya no se puede explicar sin tomar en cuenta su interconexión con los procesos digitales. Y es que el nuevo milenio comenzó también con la experiencia transmedia digital a través de las redes sociales. Y cada vez más se expande el uso de YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook y otros servicios de streaming. Actualmente, por sus precios accesibles, los equipos móviles dotados de cámaras fotográficas y de video quedan en manos de casi cualquier persona, y con ellos la capacidad de recibir y transmitir películas y sonido, así como de potenciar la propia experiencia y la realidad, por ejemplo, a través de video en vivo por Twitter, granja de bots y likes, realidad aumentada, fake news, metáfora digital, revolución virtual y trending topic. Los conceptos no acaban de definir los cambios, más bien denotan la insuficiencia de las explicaciones. Ante estas realidades, a causa de la incertidumbre y ambivalencia sobre las transformaciones sociales, hoy en día se vuelve más y más estimulante la pregunta sobre cómo lo transmedia digital cambia al nacionalismo. Bienvenidos a otro programa de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. El día de hoy nos vamos a ocupar del nacionalismo y de cómo éste se está reconfigurando por su relación con las redes sociales digitales. Para eso está con nosotros Héctor Lujambio y también Gerson Hernández Mecalco. Gerson Hernández Mecalco es un especialista en comunicación política y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Héctor Lujambio es un estudioso de los temas de los mitos, los símbolos y particularmente de cómo estos se están recreando hoy en día a través de las redes sociales y la transmedia digital. Bien, el tema del nacionalismo, para iniciar, podemos decir que es un fenómeno que tiene 2 grandes dimensiones. Primero, el popular, en cierta forma espontáneo, natural. Todos amamos nuestro lugar de nacimiento y la gente que está cerca de nosotros, y de alguna manera tenemos una cierta desconfianza por los extraños. Pero se vuelve un fenómeno significativo cuando se trata no de un grupo pequeño, de una familia, sino de un grupo amplio de personas. En el caso de México, 125, 130 millones de personas. Y la otra gran dimensión es cuando ese amor por lo propio queda en manos del Estado. Es entonces cuando hablamos de nacionalismo de Estado. En cualquier caso, hay una exaltación de lo propio y una cierta desconfianza de lo extraño, del extranjero. De ahí que en México, por ejemplo, tengamos expresiones como la de malinchista, ¿no? Para referir a aquellos que se entregan a lo que no es propio. Pero también tenemos otro tipo de expresiones para referir la exaltación de lo propio, como aquello de, y cito a Octavio Paz, lo puso en El laberinto de la soledad: viva México, hijos de la chingada. Tal cual hace una expresión a lo propio, a los que somos hijos, pues, de la mezcla de españoles y de indígenas. Bien,
El fenómeno nacionalista decayó, sobre todo el nacionalismo de Estado, en los últimos años del siglo XX. En cambio, aumentó la globalización. Pero a partir del 2001 hay un freno a ese proceso, digamos que se empieza a invertir. La globalización tiene un cierto freno, me parece, y en cambio el nacionalismo de Estado regresa y empieza a repuntar. ¿Por qué? Probablemente porque hay una necesidad de aumentar la seguridad del Estado después de los atentados terroristas de esa época. En cualquier caso, independientemente de las causas de ello, podemos decir que el fenómeno ha ido en aumento y probablemente ha llegado a su momento culminante con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con algunos fenómenos también nacionalistas en Europa, y habría que decirlo también con el nuevo gobierno que inicia en México a partir del 1 de diciembre de este año 2018. El asunto es que, en pocas palabras, el nacionalismo y el nacionalismo de Estado está regresando. La pregunta es, bueno, ¿cómo este nacionalismo además se cruza o se entrecruza con las redes sociales digitales? Lo que a mí me gustaría primero poner a consideración de ustedes es cuáles son los principales símbolos del nacionalismo y cómo estos se podrían estar reconfigurando en la época actual, particularmente por su relación con las redes sociales digitales. No sé si quieren participar, Héctor, Gerson, sobre esto. Bueno, en este caso yo pienso que es importante esta división que se menciona con respecto al nacionalismo étnico-cultural y el nacionalismo de Estado, ¿no? Son muy, muy diferentes, ¿no? El nacionalismo étnico-cultural existe desde que el hombre está en la tierra y que finalmente se da de una manera espontánea y natural para dar identidad a una colectividad, ¿no? Frente a otras. En el caso del nacionalismo de Estado, pues podemos hablar de esta idea del siglo XVIII, en la que es una nación, un Estado, una nación, ¿no? Entonces, habría que revisar más o menos cómo se va configurando cada una de ellas. En el caso de México, si hablamos, por ejemplo, de símbolos, ¿no? Y narrativas míticas que configuren la identidad del Estado mexicano, podemos hablar desde cuestiones fundacionales, ¿no? Como es, por ejemplo, creo que el símbolo más importante todavía a la fecha para la identidad del mexicano es el escudo nacional, ¿no? Que es el águila devorando una serpiente sobre un nopal, ¿no? Es el símbolo por excelencia. Sin embargo, tenemos otro tipo de símbolos que, por ejemplo, un religioso como es la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que también se ha relacionado mucho con la política mexicana desde que el cura Hidalgo lo utiliza como estandarte en su movimiento insurgente. Y, por ejemplo, ahorita yo creo que un símbolo que existe, que funciona y que pues es un símbolo, querámoslo o no, es, por ejemplo, la selección nacional, ¿no? O sea, cuando la selección nacional juega, los sentimientos de millones de mexicanos están ahí puestos en la cancha, ¿no? Si ganan, o sea, son una manera muy simbólica de relacionarnos no solamente entre nosotros, sino con miembros de otros países, ¿no? Por ejemplo, ahora la de coreano hermano ahora es mexicano, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, pues son las que nos dan identidad, ¿no? Y sobre todo, como bien se menciona, ahorita existe una reconfiguración de esta identidad nacional, de estos símbolos nacionales que ya no solamente vienen de arriba del Estado, ¿no? En este discurso histórico, mítico, en donde se habla de la historia tal cual es, sino en el que ya se cuestiona, en el que ya se critica y se crean símbolos desde abajo, ¿no? Desde la población. Me parece que esos serían tres de los símbolos más importantes, aunque realmente habría que mencionar pues que hay bastantes símbolos que nosotros como mexicanos tomamos como nuestra identidad y que también no todos nos identificamos con uno de igual manera que con otro. Pero a ver, ¿cómo es eso de que los símbolos se crean desde abajo? La verdad es que tradicionalmente
pues es el Estado, por ejemplo, a través de los libros de texto, a través de las fiestas cívicas, quien ha controlado esa simbólica. ¿Se crean desde abajo? ¿De veras? Yo pienso que ahorita, dada la participación de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, en este momento, hablando de hace 50 años, 60 años, el Estado a través de los medios dictaminaba ciertas cosas, no todavía a través de los libros de texto. Nosotros podemos identificar que la historia se cuenta con el movimiento insurgente como los buenos de la historia, ¿no? Con Miguel Hidalgo como el padre de la historia. Sin embargo, la semana pasada, o hace 2 semanas, estaba saliendo la idea de Iturbide como el verdadero padre de la patria, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, algo que se ha venido cuestionando y con mayor fuerza en los últimos años es, por ejemplo, la figura de Porfirio Díaz como, pues realmente como un líder y un héroe nacional, siendo que, por ejemplo, Benito Juárez siempre ha sido la figura central en esos aspectos. Entonces, digamos, se está cambiando esa... Sobre esto, bueno, estamos por ir a una pausa, pero yo quisiera, al regresar de la pausa, preguntarle a Gerson, ya que estamos hablando de los héroes, incluso de este mito maestro, pero ahora incluso pues, de los más recientes. ¿Cómo se está manejando esto hoy en día en la vida política? Tú estás como profesional cerca de políticos, de empresarios. ¿En qué medida los recuperan o en qué medida recuperan, digamos, símbolos comerciales que tienen una función nacionalista? Si así se puede decir, hay algunas empresas que exaltan lo propio y que lo asocian a lo nacional. En fin, ¿cómo es hoy en día la comunicación política y en qué medida se recuperan estos elementos? Vamos a ir a una pausa. Les invito en esta pausa a escuchar la entrevista con el profesor Juan Manuel Ortega, conocedor de los temas de los que estamos hablando y actualmente profesor y de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar un poco lo que sé sobre el mundo digital y la relación con la política y la participación política. Desde mi punto de vista, el mundo digital ha modificado de forma importante la forma en la cual, por un lado, consumimos información y por otro lado, distribuimos información. Es tal vez la revolución más importante que ha tenido el mundo digital. Por un lado, la forma en la que consumimos información es muy distinta a la de antes, porque se da a través de 2 formas básicamente. Por un lado, a través de las redes sociales, pero también a través de la búsqueda de información a partir de términos de búsqueda en páginas como Google, digamos. Y esto tiene un efecto muy importante en el consumo de información, por 2 razones. Primero, en el caso de las redes sociales, porque consumimos en muchas ocasiones lo que nosotros consideramos importante a partir de nuestras propias percepciones, lo que de alguna forma fortalece nuestra forma de ver el mundo. Es decir, no buscamos información que de alguna forma rete nuestra forma de ver el mundo, sino que al contrario reafirme nuestra visión del mundo. Entonces empezamos a ser muy selectivos en el tipo de información que estamos buscando y entonces acabamos siguiendo a la gente que piensa como nosotros o, digamos, consumiendo información que a nosotros nos parece importante. Y por el otro lado, también los términos de búsqueda modifican la forma en la cual consumimos información, porque vamos a buscar esos términos de búsqueda que a nosotros nos parecen importantes. Entonces, uno de los problemas o uno de los temas, digamos, alrededor de esto es que acabamos consumiendo lo que queremos ver, ¿no? De alguna forma reforzamos nuestras visiones del mundo. Eso tiene un efecto importante porque si nosotros tenemos, digamos, ciertos prejuicios o construimos ciertos mitos alrededor de figuras políticas o alrededor de nuestra concepción del mundo político, vamos a
tratar de confirmar que nuestra visión del mundo político es la adecuada, encontrando la información que nosotros deseamos encontrar. Por el otro lado, el mundo digital de alguna forma ha modificado de manera importante la generación y la distribución de contenido. Hoy por hoy, como todos lo sabemos, cualquiera de nosotros puede ser un generador de contenido y de alguna forma expulsar ese contenido o distribuir ese contenido de una forma bastante masiva en cualquier lugar, básicamente gratuitamente y para muchísima gente. Esto es importante porque el mundo digital rompió las barreras de entrada. Antes, los dueños de los medios controlaban, digamos, a quienes la producción del contenido y la distribución del contenido, y era un aspecto muy importante. Sin embargo, hoy ha cambiado de forma importante. Esto evidentemente tiene un impacto en la política porque de alguna forma lo que estamos viendo es que cualquiera puede construir la narrativa que sea, mientras haga un buen uso de las redes sociales en términos de un uso eficiente de las redes sociales, va, digamos, a poder distribuir a un gran número de personas sus visiones del mundo, sin que sean evaluados o retados o monitoreados por ya sea una autoridad o bien un grupo de amigos o, digamos, ningún mecanismo que de alguna forma controle lo que va a estar dando. Entonces eso evidentemente también puede, por un lado, es benéfico. ¿Por qué? Pues porque abre un mundo de posibilidades y de alguna forma abre la posibilidad de tener una polifonía de voces. Por otro lado, también recae en el generador de ese contenido tener ciertos preceptos de valores o de formas de comprender el mundo, pues que de alguna forma respeten cosas evidentes como son derechos humanos, qué sé yo. Entonces, el mundo web es un mundo muy complicado porque de alguna forma lo que hizo fue romper las barreras de entrada y eso modificó todo nuestro consumo de la información y la forma en la cual producimos información. Bien, nos comenta Héctor, hacía referencia en sus ideas, algunos referentes del nacionalismo mexicano, populares o como puede ser la Virgen de Guadalupe, y otros más bien propios del discurso de Estado, como puede ser la figura del padre de la patria. ¿Cómo está haciendo esto hoy en día? ¿Cómo lo ves desde la cotidianidad de la comunicación política, ya sea pública o de una empresa, de una persona interesada en participar en la vida pública? Muchas gracias, Fernando, por la invitación y Héctor por estar aquí. Básicamente, la actualidad de la comunicación política, estamos hablando de que no es nuevo el hablar de que a los seres humanos por naturaleza nos gustan las historias. Nos gustan las historias donde hay una narrativa entre buenos y malos. Ahorita Héctor hablaba justamente de muchos presidentes y en las clases a veces se utiliza un discurso maniqueo de buenos y malos. Porfirio Díaz es el malo de la historia y Benito Juárez es el bueno de la historia. Tal parece que ahora la dinámica es Donald Trump es el malo, pero Donald Trump a su vez califica a los medios de información como enemigos del pueblo. Es decir, pareciera que... Pero los mexicanos también somos malos a veces en el discurso de Trump. Y en campaña hace 3 años no se pensaba siquiera que un candidato, un showman, el cual calificaba con diversos calificativos xenófobos en contra del Islam, de los mexicanos, narcotraficantes, violadores, hoy en día esté tan alto en las encuestas. En una elección intermedia... 45% de aprobación popular. Una elección intermedia donde hace 3 años no se pensaba que se va a celebrar a finales de este año, que se pudiera repetir. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Digo, básicamente estamos en un momento en el que
el Latinobarómetro ha mencionado que la población no confía en los medios de información. Él, en un reporte denominado la era de las desconfianzas, aglutina que la información que se difunde en los medios de información es, en este caso, falsa y que al final no tiene credibilidad. Si un poco visualizamos cómo era la comunicación política en la década de los 30 a los 70 con lo que vemos actualmente, vemos una forma muy diferente de cómo nosotros como ciudadanos el consumir contenidos. Y es un ejemplo muy sencillo. Los medios, por naturaleza, son autoritarios. 2, 3 personas son las que se reúnen en 2 o 3 juntas en los periódicos y deciden qué noticias son las que se van a presentar en el teaser de la radio, de la televisión y de las primeras planas de los periódicos. ¿Qué vemos ahora cada vez más? Que esa comunicación o ese flujo de información, esas fuentes de información, ya no son solamente de los denominados medios tradicionales. Y hoy en día hay cada vez más formas y fuentes de consumo, lo que se le denomina las plataformas transmedia, que son las personas que utilizan Twitter, Facebook, y que a su vez cualquiera puede y se cree periodista, desafortunadamente sin haber cursado una clase de periodismo, con difundir un video. ¿Eso que nos genera? Mucha información. Okay. Pero el gran tema es que esa información a su vez puede ser tanto falsa como verdadera. El tema que nos está ocupando en este momento, el tema del nacionalismo. El nacionalismo me parece que no es nuevo. Estoy con 2 expertos acerca de estos temas y no voy a venirles a contradecir lo que ustedes están diciendo, pero en México sirvió en algún momento para conformar la identidad del Estado-Nación, el nacionalismo revolucionario. Recordemos los murales de Siqueiros, de Orozco, todo este cine que hubo en la época del cine, cuando se hablaba del melodrama ranchero, etcétera. Pero también hay una línea muy delgada entre lo que pueda generar una identidad, ¿no? Por ahí, ahorita que comentabas, Fernando, el libro de Octavio Paz, del laberinto de la soledad, Samuel Ramos hablaba del complejo de inferioridad a partir de diferentes etapas de la historia. Sí. Y actualmente un poco lo que vemos es cómo este complejo de inferioridad sigue siendo en algunas partes de nuestro país pues bastante presente, sigue siendo bastante actual, y cómo justamente hoy el discurso político del presidente electo López Obrador, el cual utiliza nuevamente una narrativa y conceptos como el estado de bienestar, como hacer cambios de raíz. Uno a veces se molestan mucho a las personas, los más de 30 millones de personas que votaron por López Obrador, pero pareciera que discursos los cuales estuviéramos escuchando al presidente José López Portillo, Luis Echeverría en las décadas de los 70 y 80, ¿no? Donde nuevamente el nacionalismo, el generar identidad. Y es un poco lo que estamos actualmente observando, cómo hay muchas personas que a través de sus celulares pueden difundir información y cómo es casi imposible el poder generar esta hegemonía de la información que hace unos momentos le preguntabas a Héctor. ¿Será verdad que los sectores menos favorecidos son los que pueden llegar a generar mitos, historias? A mí me parece que sí. Y me parece que lo más interesante es que actualmente no podemos tener un escenario en el cual estos nacionalismos revolucionarios o de la Cuarta Transformación, o no sé cómo le queramos llamar, puedan ser tan fuertes y potentes en una sociedad donde más del 60% o menos en nuestro país tiene... Pero funcionó. Funcionó. O sea, en términos políticos, podemos decir, ha tenido éxito. Y en términos de la construcción de la identidad, pues parece que nos gusta, ¿no? ¿No crees eso? O sea, a los mexicanos, bueno, y a otras sociedades, nos gusta afirmar nuestra identidad. Sí, esto no es nuevo, digo, uno vería las elecciones que ha habido, por ejemplo, en Francia, con Jean-Marie Le Pen, que casi se le apodaba la Trump de Europa, ¿no? Ajá. Con este discurso xenófobo, en contra de la globalización. En nuestro país, como bien lo comentas, este discurso del cual vamos a regresar nuevamente la justicia y la equidad. Y ahorita que hablaba justamente nuestro amigo Lujambio acerca del símbolo de la Virgen de Guadalupe, pues cómo se llama el partido hegemónico a partir del 1 de julio, Morena, ¿no? Entonces se sigue jugando nuevamente y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que en algún momento esto que pudiera resultar inapropiado o políticamente incorrecto está dando resultados. Para mí y para muchos amigos que son demócratas pensamos que esto no puede
por así decirlo, tener una hegemonía. Y van a ser 6 años los cuales vamos a observar si esta comunicación es la que realmente es efectiva, ¿no? Bien, a ver, el profesor Hernández Mecalco nos dice, si lo estoy leyendo, escuchando bien, interpretando bien, hay una oposición entre nacionalismo, sobre todo exacerbación patriótica, y democracia. ¿No? Así es. Pareciera como si, por lo menos parece que hay una, como si estos elementos tuvieran una cierta contradicción. Vamos a ir a una pausa que tenemos que hacer. Me gustaría volvernos a preguntar si existe esa oposición entre nacionalismo y democracia. Y por otro lado, recuperar el asunto de la transmedia digital. ¿Qué es eso? Porque me parece que el tema nos hace precisamente preocuparnos sobre esa conexión entre democracia y exacerbación patriótica, ¿sí? Bien, vamos a una pausa y regresamos. His Excellency Donald Trump. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. El 25 de septiembre de 2018, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU. En dichos discursos destacó los avances de su administración, lo cual, en sus propias palabras, ha sido la mejor administración que ha tenido Estados Unidos. Entre risas y aplausos, dio paso a una serie de ideas que resumen la posición de la Casa Blanca. Estas son: el énfasis en el engrandecimiento de los Estados Unidos, la defensa de sus trabajadores e industria como ejes de la seguridad nacional, el terrorismo como la peor amenaza y el desequilibrio comercial con China y la migración como problemas nacionales. Asimismo, Trump realizó algunas observaciones importantes en torno al cambio del paradigma de la defensa de la globalización a la defensa del Estado y el nacionalismo. Como parte de dichas observaciones declaró lo siguiente: rechazamos la ideología de la globalización y abrazamos la doctrina del patriotismo. Sin duda, estas palabras no están disociadas de otras determinaciones recientes de su gobierno, como no reconocer a la Corte Penal Internacional, sacar a Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, aumentar los aranceles, renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá y, evidentemente, buscar recursos para construir un muro en la frontera con México. And the wall just got 10 feet taller, believe me. It's got 10 feet taller. Apenas 30 años antes, cuando el presidente Ronald Reagan encabezó el neoliberalismo y los prolegómenos de la caída del muro de Berlín, en la vida política y la academia llegamos a creer que la globalización y el libre mercado terminarían para siempre con el patriotismo. Además, el fin del bloque socialista nos pareció el fin del nacionalismo de Estado. Nos equivocamos. El patriotismo exacerbado está de regreso en Norteamérica y en Europa y en casi todo el mundo.
el término transmedia se refiere a la forma en que los contenidos, generalmente de carácter narrativo, se expresan a través de varios soportes, plataformas y formas de significación. Funciona como una polifonía en la cual cada soporte tiene una voz propia y aporta un fragmento de la totalidad comunicativa. A su vez, estas voces, aunque autónomas, están ligadas entre sí y se contraponen, complementan y yuxtaponen en dicha totalidad. Por su lado, el término transmedia digital se refiere a la forma de transmitir contenidos a través de múltiples medios de información y comunicación, tradicionales y digitales, los cuales interactúan entre sí. Surge a partir de que los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras portátiles y otros dispositivos móviles permiten una mayor conectividad inmediata, sin importar el tiempo ni el espacio. Cabe resaltar que la parte tecnológica es elemental para hablar del concepto de transmedia digital. Sin embargo, la cuestión fundamental radica en la participación activa de las personas para interpretar, reinterpretar y generar contenidos. En este marco, no hablamos de consumidores, sino de prosumidores, es decir, un público proactivo que no se detiene solo a recibir información, sino que la transforma y genera nueva información, o bien, nuevos modos de usarla y de plantearla. Bajo este nuevo esquema transmediático, los productores de contenidos constantemente están en interacción con su audiencia y reaprenden a comunicarse con ella, pues han dejado de ser los únicos capaces de hacer comunicación a gran escala. Las comunidades digitales que surgen de lo transmedia digital son colectividades que hallan su identidad en elementos que van más allá de la geografía y la temporalidad. De este modo, un grupo de seguidores de una marca, personaje o universo narrativo puede hallar un espacio de convivencia e interrelación en lo transmedia digital. Bien, parece, según nos dice el profesor Hernández Mecalco, que hay una contradicción entre democracia y nacionalismo. De hecho, eso lo planteó Fukuyama, asesor de la Casa Blanca en 1990-91, en un ensayo famoso donde después de la caída del muro de Berlín decía, este es el fin del nacionalismo, sobre todo del nacionalismo de Estado. ¿Por qué? Porque ha avanzado la democracia, el liberalismo, ya no se requiere de nacionalismo. Pero sin embargo, la verdad es que el nacionalismo lo veo desde entonces, por lo menos en los últimos 15 años, en ascenso. Pero, a ver, ¿por qué podríamos decir que hay una contradicción entre democracia y nacionalismo? O incluso para hacerlo más grave, entre democracia y exacerbación del patriotismo. Mira, básicamente la democracia no podemos hablar solamente de la mayoría, sino de la minoría. Bobbio hablaba de los consensos y de los disensos. Me parece que cuando hablamos de una idea única, una idea suprema, de que pensemos que las 30 entidades de nuestro país, por ser nacionalistas, tienen que pensar de una misma manera y tiene que haber una misma cultura política, me parece que eso es lo más antidemocrático que pueda existir. Porque las personas que nos estén viendo en el estado de Yucatán, pensar que tienen que tener las mismas posiciones políticas que las del norte de nuestro país, estaríamos planteando una contradicción. A mí me parece que en la globalización actualmente lo más rico, lo más sensato, y las personas que nos encanta informarnos de diferentes fuentes de Twitter, de Facebook y de otros tipos de plataformas sociodigitales, lo más sensacional es que hasta este momento cualquier persona, menos en Rusia, en China o en algunas partes de Cuba, pueden tener la posibilidad de que si tienen un teléfono e internet, pueden difundir información. Y al final, eso es lo que enriquece a la democracia, el ser plural, el pensar como uno solo, el pensar, como decía Francis Fukuyama, después de la caída del muro de Berlín, se acabó la historia, y ponía un ejemplo que en este momento me estoy acordando. En Asia, una persona que utilizaba tenis de una marca Nike, y que era, pero tenía unos rasgos orientales, al final decían, no, lo que realmente ya ganó la hegemonía norteamericana. Y eso me parece que actualmente no pudiéramos ni siquiera las personas más optimistas pensar que así va a ser.
hay diferentes formas y cada vez las personas en 2012 cuando decían... Debo de confesar que me gusta lo que me dices, pero el discurso nacionalista ganó mediante procesos democráticos. Bueno, por lo menos mediante procesos electorales. Ok. Entonces, pero bueno, déjame, me gustaría preguntarle a Héctor. Bueno, perdón, y puede ser que van a ganar, ¿eh? Vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos. Sí. Y dentro de 6 años vienen las elecciones en México. Vamos a ver. Así es. Pero me gustaría preguntarle a Héctor, primero, bueno, ¿qué es esto de la transmedia digital? Y cómo esto está más cerca o más lejos de la democracia. Bueno, el transmedia básicamente es la interacción de medios diversos, ¿no? Cuando hablamos de transmedia digital, hablamos de medios tradicionales y digitales que están en interacción para una marca, para una historia, para un personaje, para múltiples cosas, ¿no? Digamos lo que es el caso de, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? O sea, Twitter, Facebook, YouTube, todo lo que engloba este personaje es transmediático, ¿no? O sea, está en múltiples medios de comunicación. Una parte muy importante de lo que es el transmedia es la participación del público, ¿no? Cuando hablamos de transmedia, hablamos también de prosumidores y no de consumidores, lo que significa que el público, que nunca ha sido totalmente pasivo, ahora es proactivo, ¿no? Que significa que ya no solamente consume información, sino que la reinterpreta y la genera, ¿no? En este sentido, podemos decir hasta cierto punto que el transmedia es un poco más democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquiera que tenga acceso a los medios, sobre todo digitales, que tenga un teléfono, una tablet, una laptop u otro dispositivo móvil, puede con sus deditos escribir y enviar lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de comentario, tomar un video y transformarlo, tomar una imagen y transformarlo en un meme y reinterpretar una realidad y darle otro sentido. Me gusta lo que me dices, pero te voy a confesar algo. No tengo más de 12 seguidores en Twitter. Y cuando me quise colocar en Wikipedia, me sacaron al mes. ¿Te parece que los medios son más democráticos? O sea, que favorece la democracia, Gerson. O sea, teóricamente... Por lo menos para mí no, estoy fuera de los redes digitales. O sea, el gran rollo de este tema que está planteando muy bien Lujambio es: ¿qué es democrático? Cuando más personas tienen la capacidad de difundir un video, una fotografía, un mensaje a través de un teléfono. Eso, la respuesta es que sí son más democráticos. Sin embargo, en recientes meses en la India y en los estados de Hidalgo y de Puebla hemos observado cómo esa información, Fernando, no siempre contribuye a la democracia. Eso es otro paso más. Okay. La credibilidad de las fuentes. Ha habido linchamientos en la India y en estos estados de México a partir de mensajes que se reenviaron por WhatsApp. Más allá de tener likes, seguidores y generar una reputación, esto a la democracia también le está generando problemas de inseguridad. Pero aquí hay que ser muy cuidadosos. O sea, el problema no es Internet, el problema no son los teléfonos, el problema son personas de carne y hueso como Fernando, como Lujambio y como yo. Y lo que justamente se habla es que la tecnología está ayudando a democratizar, ¿no?, el acceso a los medios de información, que personas que antes no tenían la posibilidad de difundir información puedan tener esa posibilidad, pero también estamos en una nueva etapa donde toda la información que nos llega por parte de los grupos familiares, de la tía, de la abuelita, bueno, yo no tengo abuelitas, pero muchas de las personas lo ven como información confiable. Y respondiendo concretamente, la democracia contribuye a que más personas podamos difundir información, pero que esa información a su vez no toda es verdadera. Aquí, por ejemplo, yo creo que es importante el destacar el hecho de que las redes digitales y las comunidades digitales no son la panacea de la democracia, ¿no? O sea, evidentemente no todos van a tener el acceso al mismo número de seguidores. Aparte de que hay una cuestión muy, muy importante, como dice Gerson, que es la desinformación, o sea, por la
por muchísima información que circula, y aparte hay un fenómeno muy interesante que es el autoritarismo de las masas, ¿no? Que significa que, por ejemplo, cuando uno lanza un comentario, por ejemplo, en cierto contexto, por ejemplo, contra la comunidad LGBT, contra la comunidad feminista, surge esta cuestión de la correctividad política, ¿no? Entonces es igual, es un linchamiento mediático y que también pues es muy pernicioso, ¿no? Pero realmente es pues ahora sí, como dicen, la opinión pública es la peor de las opiniones, ¿no? Tenemos un material que conseguimos en internet. Vamos a verlo. ¿Ok? Y seguimos conversando sobre esto. Just like in the US and across Europe, bots, cyber attacks, and the spread of fake news have completely dominated the Mexican election. The only difference is that Mexico has had these problems for a really long time. So basically, every day in Mexico, a majority of the biggest trending topics are run by fake people. Yeah. And who makes the fake people? The marketing agencies. I spoke to How many offices do you have? Right now, 17. 17? What's in an office for you? What do you typically have going on in one of these? A lot of millennials. A lot of millennials? Yes. Here is where we make memes, making newspapers and Newspapers? yes, Are they real newspapers or are they... 4,000 newspapers. You made 4,000 newspapers for the election Yes, exactly. to push out stories about the election. About everything I want. What kind of news? Paul Walker is alive and he could go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? So if you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, Exactly. people can't figure out that. Very smart. Exactly. And terrifying, but smart. Do your posts on Twitter go viral? Do they trend? Can you prove that you go viral? We can do it right now. Can you? We prepare something for you. Carlos has prepared a hashtag, which means Win with Victory Lab, and he's gonna make it trend for us. And we should start to see it populate here, shouldn't we? They write all the text here. So this is a spreadsheet Yes, that the bots will read. exactly. Okay. 2 hours we will be here. What I think would blow a lot of people's minds about Mexico is that you don't have one shadowy Cambridge Analytica. You have dozens, if not hundreds, of small ones. Like Carlos Murillo runs Victory Labs, which is basically a homegrown Cambridge Analytica that is making lots of money to just monitor people's data and spread fake news and manipulate bots. It's totally crazy. Vengo aquí al Estado de México, a mi tierra. Why did you want to be anonymous for this interview? Because I work for somebody and they don't want to all our other clients to know that we do this kind of stuff. What does your firm not want your clients to know? That we work in politics, because in Mexico, politics are dirty. Do you think that your work is immoral? All politics in Mexico is a little immoral, but I am so proud of my work. Do you worry about doing this forever? Well, I want to stop doing this for politicians in 6 years. In 6 years? Yes. So In the next campaign. Yes. You want to do one more campaign? I will make win the next president and stop. You'll basically elect a president and then you'll quit. Yes, yes, yes. So the hashtag is currently at number 6 in all of Mexico. And it's been almost 2 hours. So 2 hours, number 6. I'm so pissed. The digital free-for-all that now dominates our daily lives didn't happen in a vacuum. There are no borders on the internet. So when guys like Carlos Murillo churn out fake news, it affects us all. If we want a fighting chance of making the web a healthier place, we need to pay attention to other countries like Mexico, because their problems are our problems too.
La primera conclusión provisional o esbozo de conclusión que puedo sacar hasta este momento es que mientras las redes digitales aumentan su importancia en la vida pública, precisamente por la participación social, mucho mayor que antes, el Estado pierde soberanía, es decir, pierde control, pierde el monopolio sobre ciertos procesos. Yo pienso, por ejemplo, que ciertos símbolos nacionales, no los de las regiones, sino los que ayudan a la gobernabilidad, son de alguna manera un monopolio del Estado. Luego nosotros, la sociedad, los recreamos, pero los controla el Estado. Con las redes digitales me parece que el Estado está perdiendo capacidades, controles, y en cambio, al parecer, está aumentando, por lo que ustedes nos están diciendo, la democracia, la participación social, las capacidades del público en general, decía Héctor, de que cualquier persona tuitee y ponga en la agenda pública un tema de su interés. Entre de esos no soy yo, porque les digo, yo no soy una excepción, no tengo casi seguidores por más intentos que hago. Pero, ¿les parece que existe esta contradicción? Bueno, desde mi punto de vista sí es. Aumenta las redes sociales, la participación social y una suerte de democracia, y en cambio está disminuyendo las capacidades, controles del Estado. Es hasta, me parece incluso riesgoso para el Estado. Pues sí existe una reconfiguración en cuanto a, sobre todo en cuanto a la comunicación, ¿no? Como comentaba en un principio, antes la comunicación era de arriba hacia abajo, del Estado y los medios hacia el público. Ahorita existe una interacción donde el público también interactúa con los medios y se resignifican muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar un poco que Porfirio Díaz debe estar revolcándose en su tumba, dado que él institucionalizó la figura del presidente como una figura imponente, una figura representativa, ¿no?, ante el mundo. Y ahorita, por ejemplo, el cómo se hacen memes de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque están más en contacto directo con el público. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver con Donald Trump, ¿no?, en donde ha habido una pérdida no solamente en la credibilidad de los medios, sino en los políticos como tal, ¿no? Donald Trump no se presentó como un político, ¿no? Y él dice, yo voy a decir lo que yo tengo que decir directamente, o sea, yo no necesito medios, yo voy a publicar directo en Twitter, no importa qué tan doloroso, qué tan políticamente incorrecto sea, yo lo voy a poner así. Algo semejante a López Obrador, ¿no? O sea, López Obrador igual se presenta, él un poco mucho más mediatizado que Trump, pero de cualquier forma él, o sea, nunca ha tenido miedo de decirle chachalaca a la figura presidencial, ni decir esta serie de cosas. Entonces yo pienso que es importante que esta reconfiguración, el Estado va a tener que irse adaptando a las necesidades del público, ya no solamente de recibir información, sino también de generarla y de saber reírse de sí mismo, ¿no? Gerson, sobre esto, Donald Trump emerge de alguna manera contra el sistema, contra los procesos políticos establecidos. Se debe a las redes digitales. Es decir, su éxito y su triunfo político es precisamente resultado de las nuevas oportunidades de democracia que nos dan las redes. A mí me parece, antes de responder esta pregunta, que dentro del Estado hay diferentes instituciones, las cuales a partir del uso de las redes sociodigitales pueden incidir más en la toma de decisiones. El gobierno me parece que es el que se está debilitando y justamente al momento de que el gobierno dentro del Estado se debilita es cuando líderes carismáticos como Donald Trump pueden llegar a aprovechar o a capitalizar el descontento de gran parte y muy bien ganado, ¿no? O sea, es decir, a veces uno se llega a preguntar cómo hace 3 años, ¿cómo Donald Trump ¿El rey del Twitter?
Donald Trump tiene algo muy interesante. No es un actor que por obra fantástica se haya creado hace 3 años. Roger Stone, que es justamente su asesor político desde la década de los 80, visualizó que en algún momento en la democracia norteamericana iba a existir este descontento generalizado en contra de los republicanos y de los demócratas. Y un poco hacia donde quiero dirigirme es cuáles son los retos de esto. ¿Qué va a suceder con la credibilidad de los medios, con el fenómeno de la transmedia? ¿Cómo en nuestra cotidianidad, nosotros, pues porque este es un programa para hablar de política, pero la mayor parte de la población no entra a internet para enterarse acerca de lo que de su delegado o si le llegó su pensión alimenticia? Gran parte de la población tiene acceso, pero obviamente son más divertidos los videos que haya de sus actrices o haya contenidos en Netflix que muchas veces de los temas que los políticos intentan comunicar. Y ahí justamente creo que es el gran reto al cual estamos enfrentándonos. La política, hay enfoques que piensan que se desvirtúa cuando se populariza y cuando las personas que pensamos que la política tiene que ser un espectáculo. A mí me parece que si el mensaje de fondo sigue siendo contundente y te presta soluciones, la forma a través de la cual los políticos como Donald Trump, como López Obrador y como muchas campañas en el mundo, el tratarse de acercar, son ganchos. Pero si las redes sirven no para el bien público, ¿sí?, necesariamente, sino para ganar votos, sí, para legitimar una decisión política, para utilizar los símbolos de la nación para hacerse del poder. Yo te diría que en estos 6 años donde hemos escuchado que habrá al menos una consulta cada semana, bueno, estoy exagerando, pero habrá consultas para hacer un nuevo aeropuerto y que se piensa que las personas que tenemos más de 18 años automáticamente tenemos los conocimientos aeronáuticos para responder o no a un tema que tiene que ver con los especialistas. Un poco lo que pienso es que Twitter, Facebook, Instagram y cualquier red sociodigital no se puede sobredimensionar sus efectos, pero tampoco se puede subestimar, ¿no? Y que al final las decisiones, y eso lo veo, es uno decide y elige personas para que gobiernen. Hay medidas que no se le puede preguntar a todos porque estaríamos hablando justamente de una contradicción del por qué estoy eligiendo a Fernando como presidente de cualquier institución si al final me va a preguntar. Estamos casi por terminar y quiero pedirles qué se llevan de estos minutos, de esta reflexión, a manera de conclusión. Héctor. Bueno, prácticamente es el Estado... hablando, o sea, de todas las instituciones, tiene que reconfigurarse, ir avanzando de acuerdo con la sociedad. Ahorita la sociedad está en una participación mucho más activa. Como bien dice Gerson, esta participación no siempre es hacia lo político, hacia lo social, sino más hacia el entretenimiento. Sin embargo, existen repercusiones, ¿no? O sea, en lo político y en lo social, que lo podemos ver en diferentes ¿Esperamos nuevos símbolos, tipos mitos del nacionalismo gracias a las redes? Yo pienso que sí, o sea, la verdad es que ahorita pues se generan nuevas, hasta ahorita muchas veces lo que se genera en las redes sociales son más que nada figuras que surgen, duran un tiempo y son suplantadas por otras. Sin embargo, yo pienso que es posible hablar de que va a haber nuevos símbolos y también muy probablemente de que en la política y en lo social una apropiación de esos símbolos para llegar a más gente y pues lograr tener éxito. ¿Gerson? Las audiencias son muy críticas. Y me parece que lo más interesante es que ellas mismas se darán cuenta de todos estos liderazgos que en algún momento ellos depositaron su confianza, les cumplen tantas de las promesas. En materia de los nacionalismos, me parece que es muy negativo que en pleno siglo XXI estamos regresando justamente a esta identidad exacerbada, porque actualmente y recientemente lo vimos, la renegociación del Telecán que se firmará el próximo 29 de noviembre, vemos cómo el mundo la globalización no la podemos tapar con un dedo, ¿no? ¿No te gusta mucho el nacionalismo exacerbado? Me parece que el mundo es global y que justamente es lo que enriquece la relación entre los seres humanos. El Mundial de Fútbol es el mejor ejemplo. Bien, pues
Puede o no gustarme mucho el patriotismo exacerbado. Lo cierto es que es un fenómeno y un tema de estudio que nos plantea nuevos problemas, nuevas reflexiones. Me apasiona y les quiero agradecer muchísimo que hayan estado aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Héctor Lujambio. No te detengas en tus reflexiones y no dejes de invitarnos a través de la Transmedia a seguirte. Gerson Hernández Mecalco, muchas gracias y espero pronto tener algo de asesoría para subir mis 12 seguidores en Twitter. Igual. Así que, bueno, muchas gracias. La transmedia y lo digital reconfiguran la manera en que los individuos se organizan como comunidad. Anteriormente, una sociedad se conformaba en un espacio geográfico determinado. Hoy en día, gracias al Internet, las redes sociales, los dispositivos de comunicación y las aplicaciones tecnológicas, los individuos crean nuevos espacios de convivencia, así como nuevas colectividades o comunidades digitales. Cabe resaltar que estas comunidades digitales están conformadas por personas que no necesariamente residen en el mismo estado, región o país, pues más allá de un espacio geográfico, lo que las une son las ideas que tienen en común. Así pues, la forma en que se organizan estas colectividades difiere en gran medida de lo que conocemos como nación. Sin embargo, al igual que esta, requiere de símbolos y narrativas que las identifiquen y que les den sentido. Antes, esto era posible a través del discurso de los medios tradicionales hacia el público. Actualmente, se hace mediante los nuevos medios y la creciente participación de las audiencias de forma proactiva.